Imperfectos en proceso, pero con fe de verdad. Aquí no hay caras perfectas, solo ganas de avanzar. Si la fe se complica y no sabes ni qué orar, Tranqui, que hasta nosotros nos quedamos en blanco igual. bienvenidos a Fe Sin Filtro con Danillas. Donde hablaremos de Dios, aunque a veces fallemos en el test. Bienvenidos a esta nueva edición de Fe Sin Filtro. Fe Sin Filtro. Chicos, este será su podcast favorito dentro de unos días. Este es el podcast favorito de todos Sí, los que nos escuchan. y de los funados. De los herejes. Bueno, en el capítulo de hoy, que es el capítulo 2 prácticamente, se titula Payaso, porque se iba a titular Payasito de la Fe, pero un hermano X dijo ponle payaso. Así. De una. Sí. Sin filtro. Sin filtro, así que Para hacerle honor a nuestro nombre. sí. Hoy en día vamos a hablar de un fenómeno peligroso que hay dentro del cristianismo. Que se ha dado, bueno, yo siento que no se da hoy, sino que se ha dado durante muchísimos años. Solamente que, claro, como ahora están las redes sociales, es mucho más visible que antes. Y es cuando el evangelio al final se termina convirtiendo en un show. Y es que las personas que predican al final no buscan transformar vidas, sino que predican para entretener a la gente. Y no buscan almas, sino que al final ellos buscan atención, buscan aplausos y buscan fama. Y muchas veces igual se aprovechan de gente que necesita, por ejemplo, de gente que está muy delicada de salud, entonces ellos como que hacen esta clase de actos indebidos y que igual pilla a la gente muy vulnerable, entonces la gente igual cae. Y no es que no creamos que las sanidades existen, porque existen. Dios sigue haciendo milagros. Solamente que cuestionamos la forma en la que hacen creer a la gente de que está sucediendo un milagro en ese momento. De hecho, como uno de los últimos videos que vi hace un par de años, era que un pastor bautizaba como uno de sus miembros de la iglesia con harina. Entonces era como era muy raro. Entonces hacen cada cosa, como cuando Cada hacían payasada. cada payasada. Como esto de que hicieron llover oro acá en Chile. En verdad a mí nunca me salen esas cosas. Como que... Fue noticia. No, sí, pero Fue noticia de ¿cómo se verdad. llama esto? Mi algoritmo. Como que no me muestra esas cosas. Creo que Dios sabe que esas cosas me enfurecen. No, pero esto yo lo vi con mi familia viendo noticias. Ni siquiera fue como que yo lo vi o mi mamá lo vio y lo comentamos, sino que salió en las noticias en sí. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. Y es que al final nuestro foco dentro del cristianismo es Jesús y el mensaje que Jesús vino a dar. Y Jesús jamás fue un payaso, sino que nunca buscó agradar a la gente. Y aquí el problema no es reír al momento de entregar un mensaje, sino que el problema es cuando el mensaje pierde la seriedad. Cuando al final la iglesia se termina convirtiendo en un espectáculo, en un circo, y el Espíritu Santo ya no es el centro de la iglesia o del mensaje. Y ahí es cuando pierde como todo el sentido, porque Dios no busca entretenimiento, si al final Dios busca los corazones de las personas. Sí. De hecho, es muy conflictivo igual. Es muy raro ver qué pasa en estas cosas hoy en día. Porque siendo como una generación en la que hay mucho conocimiento, muchas posibilidades de aprender, es como igual como... Pero el conocimiento está tergiversado. Sí, de hecho se tapan o... Se usan para como el propio... como beneficio de la persona. Claro. Pasemos al punto 1. El punto 1 sería el peligro de convertir el evangelio en espectáculo. Y obviamente, como decíamos al principio, muchos predican para agradar a la gente, pero no para agradar a Dios. Así es.
Obviamente Jesús amó a la gente, por algo dio su vida en ese madero muy cruel, pero sí también corrigió. Y es algo que muchos olvidan. Confrontó y habló verdades duras. Por eso muchos lo seguían. Pero también muchos le dejaron. Y es algo muy fuerte igual. Porque ver que estás haciendo, quizá uno cree estar haciendo las cosas bien, pero siempre está como esa parte de Dios que te dice, falta mejorar algo más. Como falta esto, falta esto. Y a la larga Como el joven rico, po. El joven rico hacía todo bien. claro, Hasta que Jesús le dijo que renunciara a algo que para él era importante. Y ahí fue cuando el joven rico quedó así como se entristeció. mínimo, como un múltiplo. Como que voy a tener que hacer esto para poder seguirte. Sí. Y igual como este tema de la renuncia es como muy... Hoy, algún día podremos hablar tema de la renuncia. Me gusta ese tema. Es muy fuerte esos temas. Difícil. Muy fuerte, complicado. Y obviamente en Gálatas 1:10, quizás no obviamente, según Gálatas 1:10, versión Telea dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Y aquí es cuando entendemos lo que Jesús hacía. O sea, Jesús confrontaba y pedía cosas que eran necesarias. Y ahora las personas que están por delante, las que son como más visibles y hablan y buscan que el mensaje que se va a entregar sea aprobado por las personas y no por Dios. Y yo creo que es ahí donde entramos en el conflicto. Porque Jesús jamás buscó agradar a la gente, sino siempre, de hecho Jesús lo dice, que para él, que él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, quienes entregamos el mensaje... Se lo dijo a María cuando estaba pequeño y se le perdió. Jesús. Y Jesús prácticamente la reta, le dice como, en los negocios de mi Entero padre es donde me conviene estar. Yo me perdía y más encima le contestaba así a mi mamá. Me pegaban. Mi mamá nunca me pegó así como... Pero yo creo que me habría pegado si lo hubiese contestado así. Jesús entero llora. Pero el punto aquí es que al final el mensaje que se debe entregar no debe ser con el fin de entretener, porque al final el evangelio no es entretenimiento. El evangelio no es un show, sino que el evangelio es una verdad pura. El evangelio es Jesús, y es cuando se pierde el centro, es cuando sucede esto de los circos. Porque para mí un circo es un show la que la gente hace. De hecho, una vez un predicador dijo que gran parte del tiempo que invertimos en ir al culto es como nuestra escuela, en nuestra capacitación. Porque nuestra prueba está fuera de las cuatro paredes. Sí, eso sí. Que es algo que... Es una buena reflexión eso. Como de que es que dentro de la iglesia estamos la tan escuela. acostumbrados a estar en las cuatro paredes que se nos olvida cuál es el enfoque principal. Que es ir y predicar el evangelio. A todas criaturas. Y si lo piensas bien, prácticamente esto es... Igual eso fue lo que Jesús hizo. Claro, pero para nosotros es como una capacitación. Que muchos dicen es un hospital de pecadores. Sí, está bien. Pero más allá es tu capacitación de que el maestro te diga, ¿sabes qué? Cometiste esto y esto está mal. Yo no te condeno, pero sí hay que cambiar ciertas cosas. Pero es que ahora les cuesta hablar de la verdad. Sobre todo del pecado, pero ahí pasaríamos al otro punto. Entonces, vamos a ir en orden. Por favor. Por favor. Y sin dislexia.
No me pidas tanto, por favor. Impossible. No me pidas tanto. El segundo punto es apariencia sin profundidad espiritual. Y hay quienes parecen espirituales por fuera, pero no hay verdad por dentro. Y es que sus hechos demuestran que no tienen a Jesús. Por ejemplo, esto mismo que hablábamos de ilusionar a la gente con el tema de la sanidad, con el tema de la prosperidad. Por ejemplo, si nosotros no fuéramos cristianos, podríamos caer en eso vulnerablemente con el tema de, por ejemplo, de la prosperidad. Queréis pagar, no sé, un matrimonio. Nosotros queremos pagar un matrimonio y es cualquier plata, es mucha plata. ¿Te imagináis la gente que quiere una casita o que necesita pagar estudios o lo que sea, hasta alimentos, ¿cachai? No sabemos la situación en la que está la persona que necesita ese dinero y al final juegan con la emoción de la persona. Porque como están en una situación vulnerable, Claro. buscan una respuesta y la respuesta según ellos la dan en base a un milagro que en realidad y en no base es. a lo que ellos puedan dar. Porque muchas veces como tú me das, que sea, hacen como que le dan a Dios como gran parte de su dinero, por decirlo así. Ay, así cacho. Y gracias a eso como que puedes optar como, prácticamente como escoge tu milagro. De hecho, hace unos meses atrás vi una película con mi papá, o sea, no la terminé de ver, sino que vi partes como de la película que él estaba viendo, en verdad yo me metí. Y era cuando estaba Juan Calvino. Ah, ya. Era como basado como en esa historia. Y entre eso salía que ellos pagaban por su salvación. Sí, me acuerdo. Muy buena película. Sí, ¿cierto? Sí. Y es lo que muchas veces ahora sucede. O sea, es como tienes que pagar por tu milagro técnicamente. Y Jesús jamás fue así. Jesús no pedía dinero a cambio. Él, de hecho, hasta ahora lo único que busca es tu corazón. Es tu disposición. El corazón rendido. Porque la mayoría de los que se acercaba por un milagro, y no vamos a hablar de la parte económica, sino del milagro de sanidad, que también mucha gente busca sanidad el día de hoy, busca milagros, y lo buscan en personas equivocadas, porque lo buscan en personas, no lo buscan en Jesús. Y obviamente igual esto pasa por esta cosa de estar buscando ayuda y de buscar mal, o prácticamente como idealizar una persona que obviamente uno necesita un apoyo de una persona que lo vaya guiando, pero igual uno con el tiempo igual se va dando cuenta la postura de esa persona, Las actitudes, los hechos. de cómo piensa. Entonces igual, amigo, date cuenta. De hecho, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice: dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Complicado. Y es fuerte porque Muy fuerte. te dice como no te acerques a esas personas, no te hagas amigo de esas personas, porque al final está hablando como de la gente que manipula, la gente que chantajea, la gente que dice. De hecho, hay otra parte en la Biblia donde dice, no recuerdo en qué pasaje es, pero dice así como que no ores en voz alta y enfrente de todos. Ah, cuando Jesús habla de los fariseos. Ya, y le dice así como no demuestres esto, sino que hazlo en tu privacidad, en tu intimidad. ¿Cachai? Y aquí en Timoteo se vuelve a hablar, lo vuelven a nombrar, como esto de, a lo mejor dirán que aman y respetan, o sea, que demuestran que hacen esta parafernalia, pero con su conducta te vas a dar cuenta que son todo lo contrario, que en verdad no tienen a Jesús. Y aquí también te dice así como no te hagas amigo de esa clase de gente, porque al final no te edifica. De hecho, lo que acabas de mencionar está en Mateos 6, del 5 al 6. Obviamente advierte contra actuar como los hipócritas, como del demostrar del mírenme, yo oro así, o predico así, o hago tal cosa. Es como innecesario, amigo. Aquí lo principal es Cristo. Si Cristo no está en mí,
o yo no represento a Cristo, es como, ¿No? Y al final, sí, aunque haya mucha emoción, mucha risa, mucha apariencia, mucha no sé qué, eh, pero al final sin el poder de Jesús en tu vida no hay un cambio real, sino que sigues siendo la misma persona. Chanta. payasito, Payaso. payaso. Al final sigues siendo la misma persona, solamente estás intentando aparentar algo que... Aparentar. Al final es fingir algo que no eres. Y la verdad siempre sale a la luz. Ya, dale culo. Y obviamente aquí pasamos al otro punto, que es el mensaje que no confrontan al pecado, que sería el punto 3. Y obviamente aquí entramos al Evangelio Light, que este Evangelio por sí nunca busca transformar las vidas. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Hoy se predica lo que la gente quiere oír, no lo que necesita claramente. Y obviamente eso habla igual de cada corazón, como hablábamos de la vulnerabilidad de cada persona y obviamente personas que se aprovechan de estas situaciones. Y obviamente se ve mucho en temas de enfermedades muy complicadas y a la vez sí, termina siendo muy triste por estas personas. Y que al final es como una burla. Claro. Es una burla a lo que ellos necesitan, a lo que ellos quieren. Y al final lo ilusionas con algo que no sucede. Y al final, en estos momentos se predica lo que la gente quiere oír, pero no lo que realmente necesita oír. Y ahí es cuando tenemos un mensaje que no confronta el pecado. Cuando al final hablamos de un Dios de amor, de un Dios sanador, de un Dios restaurador, que sí es, pero no quita que Dios no quiera el cambio en tu vida. De hecho, algo que muchos olvidamos, y olvidamos, me refiero a que todos los que hemos leído o hemos estado en una iglesia, olvidamos lo que Jesús decía cuando la gente le pedía milagros. Por ejemplo, que alguien lo sanara. Jesús siempre decía como tu fe te ha salvado. Nunca fue como al principio decir como eres sano, sino que tu fe te ha salvado. Y muchas veces se olvida ese punto igual. Pero aquí dentro del punto es que los mensajes de ahora no confrontan el pecado. Y obviamente... Y Jesús siempre confrontó. Y para moldear, obviamente. Para moldear, sí. Pero, por ejemplo, tengo una prima que me habló sobre la confrontación o de decir la verdad. Y I love you. Pero me dijo, la verdad... El nombre de Mel. Barty Crouch. Nada que... Junior. Que no se note que nos gusta la ciencia ficción, fantasía. La herejía. Ya. Mi prima me decía que la verdad sin amor es crueldad. Y Jesús siempre confrontó con amor. Yo me fijo en cómo él le hablaba a sus discípulos. El cómo él confrontaba a sus discípulos. Creo que la única parte en la que Jesús fue entero, choro y pesado, pero fue porque se enfrentó a Satanás, que le dijo así como cuando le dice a Pedro. Sí. ¿Cómo ves que le dice? Lo reprende, prácticamente. Sí. Porque obviamente era como que no podía... Es que Pedro lo estaba tentando.
Es que justo Jesús estaba hablando de su muerte. Ujú. Entonces ahí Pedro le dice que haga algo y ahí Jesús lo reprende. Porque era como para evitar que eso pasara. Y le dice Satanás. Jesús me dice eso y yo me pongo a llorar. Literal, me pongo a llorar. Y me retiro. Ah, pero aquí tenemos a Jesús, que es el punto 4, que es Jesús, amor, pero también confrontación. Y es que Jesús jamás fue un coach motivacional, sino fue un predicador de verdad. Él iba con la verdad por delante porque Él era la verdad. Él es la verdad. Entonces, de hecho, cuando Él confrontaba a los fariseos, creo que ahí Él era duro. Y era porque ellos teniendo el conocimiento de la palabra, de las escrituras, lo moldeaban a su gusto, a como ellos creían que era. Y al final era como un evangelio lleno de no sé, como de, ¿cómo se le puede decir? Un evangelio lleno así como de tajante, así como, o sea, el evangelio sí es tajante, Sí. pero no es cruel. De hecho, hace un tiempo atrás escuché una de las predicaciones sobre el buen pastor y hablaba de la oveja. Y obviamente este pastor vio como en su tiempo un pastor que pastoreaba ovejas. Like. Y explicaba algo que yo nunca había escuchado, que las ovejas cuando se separan de su redil, el pastor muy cruelmente le quiebra su patita. Y obviamente se la cura. Pero, ¿qué crea con eso? Es triste. Sí, pero crea una dependencia Y hacia es el cruel. pastor. La oveja crea una dependencia hacia el pastor porque sabe que él lo va a cuidar. Obviamente Jesús no nos va a quebrar nuestra patita, pero Lo único que queda es cortarte la pata. es cortarte la pata. Pero sí es como, lo podemos llevar como esto, como, hijo, sabes que estás fallando en esto. Como necesitamos mejorar esto ya. Acércate más a mí para ir moldeando esas cosas. De hecho, cuando Jesús hablaba con la verdad, muchos dejaron de seguirlo. Y lo podemos ver en Juan 6:66, donde dice, desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Y es porque al momento en el que tienes que elegir al final en renunciar a lo tuyo por seguir a Jesús, que es lo que nos pide, lo abandonaron. Volvemos a lo del joven rico. Uh-huh. De hecho, en ese pasaje, Jesús después se gira y le pregunta a sus discípulos, le dice, ¿ustedes también me van a dejar? Y ahí Pedro entra. ¡Ay, Pedro! Pedro en sí, en su... El intenso. El intenso en su crecimiento, igual dijo cosas acertadas, pero era muy impulsivo. Pero esa vez Pedro dijo algo tan impactante que dijo, ¿a quién iremos si no es a ti? ¡Oh, gloria! Y algo que Amén. nadie puede decir hoy en día. Obviamente no ocupamos esta frase o estos versículos, pero es como, Jesús, tú eres mi todo, por decirlo así. Y aunque cuando Jesús decía la verdad y muchos se fueron, Jesús aún así jamás suavizó el mensaje para retener a las personas. Es como lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista, otro lloro. Sí. De hecho, a él prácticamente lo terminaron asesinando. Bueno, es que él fue el que abrió el camino. Sí. El que preparó como este camino en el que... porque él ya predicaba del Evangelio. Entonces teníamos a Juan preparando el camino y cuando Jesús llegó fue como el momento preciso y ellos jamás suavizaron el mensaje.
Jesús nunca suavizó el mensaje. Jesús decía lo que tenía que hacer, las cosas como son, y las cosas son así, así y así. Y eso a mucha gente no le pareció, sobre todo a los fariseos, oye. Los fariseos, pucha, que se enojaban cuando Jesús decía la verdad. Y las cosas como son, como que a ellos les ardía el tema. O hacía milagros en el día de reposo. Entero lloro. My Y Jesus. autoridad máxima. Y obviamente ya pasamos al siguiente punto, que es el llamado es a la reverencia, no al circo, no al espectáculo. Ta, ta, tarara, ta, ta, ta. Y aquí obviamente algo muy delicado, Dios es santo, no un motivo de burla. Y todas estas cosas que mencionábamos al principio de estos milagros, prácticamente termina siendo triste para aquellos que no hacen estas cosas. Y en Eclesiastés capítulo 5:2 dice: ante Dios piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. No se trata de hacer reír, obviamente, se trata de honrar, Y al final aquí igual tenía a Dios como confrontándote otra vez. confrontándote, pero de una manera así como... Muy directa. No, y como con autoridad pura, así como Dios es más poderoso que tú, como, ¿y tú quién eres? De hecho, El que no entendió. Pero de verdad como que tenía aquí así como, te está confrontando, te dice así como, ante Dios, piensa bien lo que vaya a decir. de hecho igual se me viene a la Es memoria. casi como una advertencia, diría yo. Se me viene a la memoria cuando el pueblo de Israel cuestiona a Moisés de que Ay, el pueblo de de Israel, por qué Dios le hablaba solamente a él. entera porfiado. Y Moisés en su sabiduría le dice: bueno, si lo quieren escuchar, hagan esto y esto y esto, y después hablamos. Hicieron lo que Moisés le indicó. Llega el momento de los que hubo, patitas para que las quiero, hasta ahí llegaron. Y aquí es cuando tenemos como la autoridad de Dios en el que, y que yo creo que a veces es necesario, y es el temor a Dios. Y es lo que muchos ahora de los que entregan el mensaje, este mensaje de espectáculo, de show, de circo, no lo dimensionan. Y es que el temor a Dios tiene que estar, tú tienes que tener cuidado con lo que dices, con lo que haces, el cómo demuestras a Jesús. ¿Cómo no te, yo pienso muchas veces y es como, ¿cómo no te da temor utilizar el nombre de Dios en vano? Y al final para tu gloria, para tu propia gloria. ¿Cómo no te da cuco? Y no hablo de que va a venir un rayo y te va a partir en dos. Aunque podría. El actor que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo, ¿Mm? en uno de sus testimonios, obviamente para él fue una experiencia muy fuerte interpretar a Jesús. Pasaron muchas cosas sobrenaturales en ese set. Que es una película bastante... De hecho, Mel Gibson en su creencia oraban antes de iniciar las grabaciones. Pero en eso me acuerdo que el actor mencionaba que Mel Gibson estaba como con muchos problemas y estaba fumando. Él es muy fumador, no lo conozco. No tengo esa cercanía con él. Pero Él no ha tenido el olor de, el olor que el honor de conocer. tengo el olor de Mel Gibson. Es mi dislexia, por favor. Pero nombraba a Dios como con mucha facilidad. Y Jim Caviezel, creo que se llama, o creo que así se pronuncia su apellido, dice: no ocupes el nombre de Dios en vano. Y lo dice con tanta autoridad que a Mel Gibson le dio temor y botó su cigarro. Entonces es como muy
¿qué está pasando aquí? Como esa clase de cercanía con Dios, obviamente él se preparó para todo eso, Pero es que pero ahí, llegar a ese punto es como, hermano, ¿qué está pasando? es que Dios te da autoridad, pero entendiendo que la autoridad proviene de Él. Y Claro, no, Él no es es una la autoridad humana. autoridad. Entonces, a eso me refiero con que, ¿qué pasa con el temor? ¿Cómo no te da susto usar el nombre de Dios en vano? ¿Cómo no te da susto casi tenerlo para el show? De hecho, para mí un referente es Moisés, Que tu porque favorito es Moisés. sí, me gusta mucho el Éxodo. Eh, Más que nada por la manera de lo sobrenatural y algo que no podemos explicar muy bien, cómo Dios hizo esas cosas. Obviamente ahora desde la base teológica sabemos el por qué Dios actuó así. Pero volviendo al tema de esta autoridad es como, ve que yo iré contigo y yo te diré lo que tendrás que decirle a Faraón. Mm. Y de Moisés yo creo como en su hecho, como yo no soy nadie como para ir frente a Faraón y de enfrentarse como con esa autoridad que Dios le da. Y es que al final él fue acompañado por Dios y fue Dios quien lo guió. Y es lo que estamos hablando ahora. Al final estas personas hablan de Dios sin tenerlo y usan el nombre de Dios en vano y usan una autoridad falsa De hecho, al respecto. si volvemos a Moisés, para ya ir cerrando, vemos que Moisés al final se equivoca. En toda su trayectoria, en todo su caminar con Dios, en su preparación como líder, al final se equivoca. Y ahí Dios le dice como no vas a poder entrar a la tierra. Y a la larga es triste porque como Todo el prepararte, trabajo que todo el hubo trabajo detrás. que hubo detrás, el respaldo que hubo de Dios. Es que jamás Y se trató de él. claro, Siempre se trató de Dios. Y ese fue como el quiebre que jamás el pueblo de Israel comprendió. Y es que no se trataba de ellos, sino siempre, todo esto, todo el cristianismo, todo el evangelio siempre se ha tratado de Dios. sí, Y esto es cuando lo que hablábamos, se pierde el foco, los que están por delante pierden el foco. Y aquí es cuando pasamos al punto 6 también, que es predicar con temor y fidelidad. El verdadero siervo habla de lo que Dios dice, no lo que se vende. Es como lo que hablábamos ahora, o sea, no podía estar pagando por un milagro. el ser cristiano no te promete tener una vida feliz, una vida llena de rosas. De hecho, un pastor decía, de los pastores que me enseñó, en una de sus predicaciones decía, el evangelio es como un camino de rosas, pero se nos olvida que las rosas tienen espinas. ¿Mm? Es cierto. Y es que al final no se trata de que Dios te quite todas las dificultades que hay, sino que Dios te acompaña en medio de Te esa ayuda a dificultad. sobrellevarla. Claro, tú te sientes más confiado y al final el mensaje del Evangelio es esperanza, Mm. está lleno de esperanza. Es como, hubo una vez que vino mi hermano aquí a Chile Hablar del apocalipsis. a hablar del Apocalipsis y a mí me voló la cabeza cuando de repente dijo así como el Apocalipsis no es destrucción, no es como el final, como todo así como terrible, sino el Apocalipsis es un libro lleno de esperanza. Y fue ahí cuando yo me di cuenta y yo dije, wow, jamás le había tomado el peso o jamás lo había como leído con esa mirada. Es que siempre el apocalipsis se ha predicado desde una altura de mira como El fin de los tiempos. el fin de los tiempos, aterrador, el juicio final. Claro, puro miedo, como puro miedo, puro terror. Pero se olvidan de la parte cuando hablan del cielo nuevo y tierra nueva y de que Dios va a purificar la tierra y todo lo va a hacer perfecto. Todo va a volver a ser como fue
planeado desde un Y principio. ahí es cuando perdemos el foco al final, porque como decíamos, el verdadero siervo habla de lo que Dios dice y lo que Dios dice está en la palabra. Es un mensaje lleno de esperanza, lleno de amor. Y aunque sí hay confrontación, de hecho, una de las cosas que me he fijado en las promesas que hay dentro de la Biblia es que Dios te dice así como, te voy a dar esto, pero siempre hay un pero o un sin embargo, como tú tienes que hacer esto, porque claro, Dios te puede ayudar, por ejemplo, con algún pecado en sí, pero tiene que estar la disposición de tu corazón a renunciar a ese pecado. Entonces, claro, Dios te promete, pero es como ya, sí, yo puedo hacerlo, pero tú tienes que hacer esto también. Y al final es lo que ahora no se habla, sino que ahora se habla un evangelio de mercado, así como Dios va a hacer esto, Dios, Venga por su milagro. claro, es como un Dios de supermercado al final, un Dios que se vende. Y de verdad que a mí me causa mucho conflicto interno eso, porque al final estás vendiendo el evangelio. De hecho, olvidamos una de las cosas que Jesús primero aclara, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Y obviamente, primero el reino, amigo, y después El resto. el resto. Y algo que decía uno de los salmistas de este siglo, redimido en una de sus canciones, que la encuentro muy linda la letra, dice, más de ti, menos de Menos de mí. mí. Y cuando yo escuché esa frase me pegó tan fuerte que muchas veces nos dejamos que Dios haga en nosotros, sino que queremos que Dios haga Lo que lo nosotros que queremos. nosotros queremos. Y también tenemos otro versículo base en este punto 6, y es que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 2, y dice, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, la dislexia, difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo. Estoy leyendo súper mal, pero yo sé que me están entendiendo. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Y aquí es cuando volvemos nuevamente al temor y fidelidad, donde el centro es Jesús. Menos show, más cruz. Totalmente. Menos espectáculos, más Cristo. Y es que el problema aquí no es la alegría, no es el reírse, no es... porque no creo que Jesús fuera alguien así como serio. De hecho, Jesús era terrible, irónico y sarcástico. Al final uno termina así como a veces, a lo mejor va a sonar súper ñoño de mi parte, pero al final a veces uno se termina riendo incluso cuando lee la Biblia. Cuando veía a Jesús confrontando serpientes. De hecho, una de las cosas que me gustó mucho de la Pasión de Cristo y The Chosen, que tomaron como esta atribución de mostrar un Jesús humano, de un Jesús que sentía, obviamente. Porque Jesús se hizo carne. Claro, y vemos en gran parte de que Jesús lloró por Lázaro, pero olvidamos todos los otros sentimientos. A todo esto, escuchen el capítulo anterior, que hablamos de emocionalismo. Pero hay un punto en la Pasión de Cristo. Ya sé de cuál vaya a hablar. Justo lo iba a mencionar. Cuando Jesús juega, ¿no? ¿De qué? Juega con María. Sí, cuando está haciendo una mesita alta y se lava las manos y la moja a ella. Y es como... Es el Jesús como
Quizá no lo leemos literal, O sea, no está quizá no bíblicamente. está Pero escrito entendemos que literal. Jesús tenía emociones, Claro. que Jesús sí sentía, que Jesús probablemente se reía. Él era mucho de compartir con sus Sí. discípulos. De hecho, en The Chosen, yo no me gusta mucho la serie, pero Funao. cuando está en esta parte de la boda Y baila. y está bailando con... Y riendo, sí. Es como muy bello ver cómo el maestro disfrutaba de estas cosas. Porque eran parte también de la cultura. Entonces, tenemos a un Jesús disfrutando, tenemos a un Jesús riendo. No me imagino a un Jesús serio tampoco, sí. Que sea así, pero no todo el momento. Pero es que él entregaba el mensaje con seriedad, es Sí. diferente. Pero en medio del mensaje, él no estaba agarrando para la chacota porque él quería llegar como al punto. Pero no me imagino tampoco a un Jesús serio toda su vida amargado, porque no es parte de los frutos tampoco. Ujú. Y el problema aquí no es la alegría, el problema es cuando el evangelio pierde su esencia. Al final Dios no llamó a payasos, sino que llamó a discípulos. Así es. Y así es como terminaremos. Y así es como terminamos este capítulo de hoy. Disculpando un poco la extensión del capítulo. Llevamos 40 minutos. No puede ser. Pero obviamente les agradecemos, chicos, por esto. Y compártanlo. No para que nosotros nos hagamos famosos, sino que para ayudar a aquellas personas que tuvieron mejor tienen una una mala visión, experiencia o tienen una visión errada una del visión evangelio. errada del evangelio o de Jesús, de que Ujú. muchos creen que Dios es un Dios castigador y temas así. Eso, chicos, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en el otro... Nos estarán escuchando. Nos estarán escuchando en el próximo capítulo, que será Tatuajes. Chan, No chan, se iba a llamar chan. así. ¿Ah, no? No, vamos a hablar de los tatuajes, Pero vamos sí. a hablar de los tatuajes. Pero se va a llamar La intención del corazón. La intención del corazón. Eso, chicos. Nos vemos. Bye. Chau, chau. Salgan- Sale de ahí, hermano. Salgan de ahí, chicos. Más que nada es por... Nunca vas a tener un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no va por el estar dentro de la banda, de estar dentro de algún grupo importante, de predicar, sino que se trata de que tú tengas una comunión, que aprendas a tener una comunión con Dios y que te alimentes todos los días. Me refiero en base a la palabra. Eso, si dentro de las predicaciones no hay base bíblica, ahí no es, chicos. Salga de ahí, amigo. Amiga, date cuenta. Así que eso, esperamos que les haya gustado. Quisimos hablar igual de algo un poco más diferente, un poco confrontacional, pero que creemos que a veces es necesario porque son cosas de las que nadie se atreve a hablar. Son como un poquito temas tabú. De hecho, antiguamente se hacían como videos, como diciendo, no sé, un ejemplo solamente. Marcos Witt le canta al diablo y ponían la canción al revés. XD. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo y espérenos para el próximo, que será... ¿Cómo se va a llamar? Yo ya lo olvidé. Gracias, yo ya lo olvidé. Eso, chicos, nos estamos viendo. Otra vez iba a decir eso. Esta vez no fui yo. Eso, Chau, chau. chicos, chau a todos.